ahí vemos dibujo de alimentos. ¿Para qué se habrán colocado? Te he hecho la pregunta. En esa pregunta, ¿qué te permite a ti? Los dibujos que vemos en este, ¿qué es? Afiche o infografía. Esta infografía tiene que ver con el contenido, con la forma o con el contexto del texto. Con la forma, ¿cierto? Y además porque estas imágenes ilustran y ayudan a comprender la información que da la infografía. Entonces, cuando hacen la pregunta, ¿para qué se han colocado dibujos en algunos alimentos? ¿Qué capacidad lectora busca promover principalmente la docente con la pregunta? ¿Que reorganicen información, que recuperen información o que reflexionen? Que reflexionen sobre la utilidad de estos recursos para comprender el texto. Entonces la respuesta es la A. Situación 39. ¿Cuál de las siguientes ideas está implícita en infografía? A ver, implícita no dice explícita, o sea, se deduce. ¿Qué dice en la A? Las verduras proveen esencialmente vitaminas. A ver, ¿en qué grupo nos hablan de vitaminas? En el grupo 2, y dice, verduras proveen esencialmente vitaminas. ¿Qué es? ¿Es un dato explícito o implícito? Explícito. ¿Y qué me han pedido? Implícito. No es. Los alimentos del grupo 3, me voy al grupo 3 de la infografía. Defienden contra las enfermedades. Hay que dice en el grupo 3, frutas aportan vitamina A, C y fibra. Función, defienden contra las enfermedades. ¿Está? Explícito. Entonces no es. ¿Qué me dice la C? Una dieta basada en un solo grupo alimenticio puede ser perjudicial. Eso no lo dice el texto, eso lo estoy deduciendo. Por lo tanto es un dato implícito. Alternativa C. Alternativa C. Situación 40. ¿Qué me dice la situación 40? Los estudiantes están comentando sobre la infografía, ¿ya? Este es un extracto, bueno, céntrate. Este es un extracto, céntralo por ahí. Este es un extracto del diálogo de los 3 estudiantes. A ver, ¿qué dice Abelardo? Abelardo dice: la función de cada grupo de alimentos está bien detallada y gracias a esto podemos asegurarnos de que no falte ningún alimento importante. ¿Ah? Benito dice: la función de los alimentos depende de su grupo. Por ejemplo, los alimentos del grupo B, del grupo 5, evitan que nos dé anemia y favorece el crecimiento de nuestro cuerpo. ¿Y qué dice Ciro? Los alimentos con carbohidratos como las menestras y los tubérculos dan energía. Además, consumir alimentos con calcio y proteínas como la leche nos ayudan a crecer. Lo que te pregunta es, ¿quién de ellos ha expresado una opinión? O sea, reflexionar. Abelardo dice: la función de cada grupo de alimentos está bien detallada y gracias a esto podemos asegurarnos de que no falte ningún alimento importante. ¿Abelardo está dando una opinión o no? No está dando una opinión al decir la función de cada grupo de alimentos está bien detallada. Infografía. ¿No es una opinión? Y gracias a esto podemos asegurarnos de que no nos falte ningún alimento importante. Ahí parece que está dando una opinión. Benito dice: la función de los alimentos depende de su grupo. Por ejemplo, los alimentos del grupo 5 evitan que nos dé anemia y favorece el crecimiento de nuestro cuerpo. Benito está deduciendo. Abelardo está dando una opinión. Vamos a ver qué dice Ciro. Los alimentos con carbohidratos como las menestras y los tubérculos dan energía. Eso lo está extrayendo del texto. Además, consumir alimentos con calcio y proteínas como la leche nos ayudan a crecer. Lo está deduciendo. Quien está dando una opinión es Abelardo.
porque está diciendo, Abelardo, que la función de cada grupo de alimentos está bien detallada en la infografía. ¿Ah? Situación 41. Los estudiantes se encuentran planificando sus textos sobre qué alimentos se debe consumir para tener una dieta saludable. En ese contexto, la docente, ¿qué busca? Ella busca orientarlo durante el proceso de planificación. Proceso didáctico, te lo preguntan como proceso didáctico. Planificación. En la planificación, ¿con qué capacidades tiene que ver? Adecuar el texto a la situación comunicativa y organizar las ideas. ¿Y qué tiene que plasmar? En un plan de redacción. No te duermas, amiguito, no te duermas. Si le quiere acompañar en el desarrollo de este proceso de planificación, ¿cuál es la acción adecuada? Pedirles que elaboren un esquema de escritura enumerativo y luego les va a explicar. ¿Ella les va a explicar? ¿Ellos tienen que elaborar solos? Sí. ¿Sí? Pedirles que elaboren un esquema de escritura enumerativo. Luego explicarles que esto les permite organizar sus ideas desde la manera más general hasta la más específica. Después se llama corregir. ¿Está bien eso? No está bien. Porque en el acompañar, ella tiene que ayudarlos a que determinen el propósito de lo que van a escribir. Entonces, estará bien recordarles que el objetivo de este texto es dar recomendaciones sobre qué alimentos consumir, luego escribir en la pizarra algunas ideas de ella. La respuesta es la C, determinar junto con ellos el propósito de sus textos. Ya luego les va a pedir que intercambien ideas sobre los tipos de alimentos que consideran que deben consumir y después organizar con ellos esas ideas ¿en qué? En un plan de escritura. Y ya ellos, de acuerdo a su plan de escritura, van a textualizar. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La C. La C. Situación 42. Con el objetivo de recoger información para sus textos, los estudiantes han consultado diferentes fuentes digitales en internet. Luego discuten sobre la fuente que habían elegido. A continuación se presenta el siguiente diálogo. A ver, ¿qué dice Aurora? Yo elegí una página que es de la Organización Mundial de la Salud. Encima te dice la revista científica donde sale toda la información que te da. ¿Qué dice Beatriz? Yo en cambio preferí comer saludable porque tiene más de 1 millón de visitas y tiene testimonio de muchas madres contentas por lo que han aprendido. Es otra fuente. ¿Y qué dice Karina? Yo me quedé con Dr. Saluco porque le escribe un médico que es patrocinado por grandes empresas de alimentos para niños. Además, la página está en varios idiomas. Le pregunta el ministerio, ¿qué estudiante emplea un criterio más adecuado para seleccionar una fuente confiable? ¿Cuál es una fuente confiable? En este caso, la Organización Mundial de Salud. Claro, es una fuente confiable. Entonces, ¿cuál es la correcta? La A, Aurora. Situación 43. Uno de los estudiantes ha culminado la primera versión de su texto. Si ya me está hablando de la primera versión de su texto, ¿en qué fase está? ¿Planificación o textualización? Ya está organizando ideas, ya está utilizando convenciones de lenguaje escrito para fomentar el consumo de comida saludable. Este es su escrito. A ver, veamos la evidencia. ¿Cuál es su escrito? A ver, vamos a la evidencia. ¿A quién lo dirige? Lo dirige a toda la comunidad educativa. A toda la comunidad educativa. ¿Y qué dice? Todas las personas queremos una alimentación saludable. Yo creo que las personas debemos comer más frutas porque son saludables. Mi papá siempre me manda una fruta en mi lonchera. Mi preferida es el mango. Me mancho toda mi ropa, pero luego me lavo. También me gusta el chup de mango. O sea, ¿con qué empezó? El docente busca orientar a que el estudiante mejore su texto, por ello he escrito diversos comentarios. He dicho
Texto con el propósito. Estas son 3 de las anotaciones del docente. A ver, o sea, ha retroalimentado con 3 orientaciones. ¿Qué ha dicho? Entre las 2 primeras oraciones has usado el conector, por ejemplo. ¿Crees que te ayuda a unir lógicamente las ideas de estas oraciones? ¿Por qué? ¿Ven? El maestro retroalimenta, pero de manera reflexiva. No le dice está mal, sino lo orienta para que él reflexione y vea sus errores. Recuerda que es recomendable emplear expresiones acordes con el público que te dirigirás. ¿Qué te parece si revisas las expresiones buenasas y un montón? 3. Has usado la palabra verdura en muchas ocasiones. ¿Podrías reemplazarla con otra palabra que se refiere a lo mismo? Quizás omitirla en alguna parte del texto. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay 3 puntos donde el maestro ha visto errores, pero no está diciendo que no está penalizando el error, sino está partiendo por orientar a partir del error. ¿Y qué te pregunta el ministerio? ¿Cuál de las anotaciones se centra en que el estudiante adecue el léxico de su texto? 1, 2 o 3. Léxico, expresiones, buenasas y montón. Entonces, ¿dónde está eso? Ahí le estoy diciendo, ¿cuál se centra en el léxico? El léxico tiene que ver con el vocabulario. ¿Cuál es la respuesta? La B. La 2. La B. Situación 46. ¿Alguna pregunta? Sí, maestra. La situación 44 es el examen de ascenso nivel. Sí. Estaba verificando el ministerio Ya. después de la reunión de algunos de puntuación. Yo también había tenido como respuesta así, pero según el ministerio era la ley. Sí, exacto, hay algunos puntos así, pero directamente hay ese error del ministerio. ¿Por qué? Porque los signos de puntuación, aquí lo que hay es la falta de una concordancia. Es evidente, no hay concordancia. Los signos de puntuación ya, acá dice, ¿qué es lo que debes priorizar en un texto? ¿No? Entonces, el hecho de que el ministerio nos dé esa respuesta no quiere decir que es. ¿No? A veces el ministerio inclusive tiene errores. Y los hemos demostrado hasta en las calificaciones. ¿No? Entonces, en este caso, lo estamos analizando. Sí, sé que han puesto signos de puntuación. ¿Hay cuántos signos de puntuación hay? Porque inclusive signos de puntuación tendría que haber especificado. Hay diferentes signos de puntuación. ¿No? Ahí lo que falta es una concordancia. Ahora también hay que ver si has visto bien, porque esas pruebas salen en 2 modelos. Y a veces nos pasan las respuestas si es de una. ¿Por qué? Porque esa prueba vino la del año pasado o la del año pasado. Entonces hay que revisar todos esos aspectos. ¿Ya? ¿Cuál es la que sigue? 46. Durante la revisión del escrito, el docente ha sugerido al estudiante emplear un conector. A ver, ¿cuál sería? Dice, las verduras pueden ayudar a que los más pequeños tengan buena disposición para aprender mejor. Estos alimentos les dan un montón de energía. ¿Cuál sería el conector que reemplazaría? Aunque estos alimentos le den un montón de energía, por lo que estos alimentos le dan un montón de energía, ¿debido a qué? Las verduras pueden ayudar a que los más pequeños tengan buena disposición para aprender mejor, debido a que estos alimentos le dan un montón de energía. La alternativa es la C. Ahí estamos, ¿qué capacidad estamos evaluando ahí? ¿Qué capacidad estaríamos evaluando? Utilizar, como dijo el maestro, utilizar convenciones del lenguaje escrito. Ahí está la coherencia, la cohesión, el uso de los signos de puntuación. 47. Una de las estudiantes le ha pedido al docente que revise el avance del texto que ha elaborado. A ver, vamos a ver su avance, su evidencia.
Alimentos adecuados que debemos consumir los estudiantes para estar saludables, alimentos sancochados sin mucha grasa, para que no nos enfermemos del hígado. Más agua y menos gaseosas porque tienen mucho azúcar que nos hace daño a los huesos. Más frutas como pera, plátano, durazno, piña para que tengamos más energía. Que nos den nota que hay varios aspectos del escrito que se pueden mejorar. Hay varios aspectos, pero te dice cuál de estos debe priorizar. ¿Ah? La ausencia de un vocabulario variado y preciso, la omisión de conectores que ayuden a organizar la información, o la falta de oraciones con verbos principales que expresen ideas. Eso es lo que se debe mejorar. Dice, alimentos adecuados que debemos consumir los estudiantes para estar saludables, punto. Luego dice, alimentos sancochados, o sea, no hay una correspondencia, ¿no?, entre las oraciones de manera completa. Por lo tanto, la alternativa, ¿cuál sería ahí? Hay varios errores, pero tengo que priorizar así, para que pueda haber una mejor comprensión. 48. Los estudiantes de cuarto grado van a participar en un proyecto de escritura de microcuentos. Por esta razón, los docentes del grado están tomando acuerdos de cómo evaluar. Interesante. ¿Cómo van a evaluar textos, objetos que producen sus estudiantes? ¿Ya? Entonces, en esa evaluación se van a poner de acuerdo los maestros para evaluar las producciones escritas. ¿Y qué dice Ángela? Revisemos desde el inicio los avances y dificultades que los estudiantes presentan en la elaboración de sus textos. Esto nos permitirá ajustar las actividades previstas a lo largo del proyecto. Está bien, está evaluando avances y dificultades, ¿no? Pero vamos a ver qué dice Vanessa. Deberíamos revisar los textos de los estudiantes una vez que finalice el proyecto. Solamente cuando finalice. ¿Están de acuerdo con Vanessa? No. Rafaela, ¿qué dice? Tenemos que consensuar criterios que nos permitan asignar un puntaje a los microcuentos que escriben los estudiantes. O sea, puntaje nada más. Esto nos ayudará a saber quién es el mejor. ¿Está bien lo que dice Rafaela? No. Entonces, ¿quién tiene razón? Desde el inicio al final, ver avances, ver dificultades, recoger evidencias. Veamos. 49. En una institución educativa de la selva peruana, se busca promover el cuidado de animales que están en peligro de extinción. Esa es la situación comunicativa. Por este motivo, la docente del sexto grado les ha pedido a sus estudiantes que cojan un animal en peligro de extinción y que escriban el texto. ¿Van a escribir el texto para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué van a escribir el texto? ¿Cuál es el propósito? Para explicar cómo se puede proteger a este animal. Ellos eligen uno. Un estudiante ha decidido escribir sobre la protección de ¿quién? De los osos de anteojos. De los osos de anteojos. Y antes de empezar su borrador, presenta este esquema. Miren, ¿en dónde está el error? ¿En el título estará el error? Sabemos al oso de anteojos, ¿hay un error? El título tiene que ser sugestivo, ¿está bien? Punto 2. Problema del oso de anteojos es el subtema, el subtítulo. 2.1, ¿qué dice? ¿Por qué cazan al oso de anteojos? ¿Pero qué hay en 2.2 y en 2.3? Se sale del tema. ¿Te das cuenta? ¿Cómo ayudar para que no se extinga el oso cuidadosamente en la vida y que me guste el oso de anteojos? Entonces, ¿dónde está el error? En 2.2, en 2.3, que ya está hablando de otros animales. ¿Cuál de las siguientes estrategias es más adecuada para ayudar al estudiante a mejorar su esquema? Cuádrelo, por favor, maestro. A. Decirle cómo jerarquizar la información del esquema. ¿Se lo vas a decir tú?
no es lo correcto. Sugerirle que escriba las ideas de su esquema de forma más detallada para que cuando tenga que pasarlas a su texto sepa claramente cómo va a expresarlas. Tampoco es lo correcto. Mostrarle varios esquemas. Tampoco. Le tienes que preguntar, recuerda, tú retroalimentas, preguntando, a través de verbalmente o por escrito, pero vas a preguntar cuál es el propósito. ¿Sobre qué iba a hablar? ¿Cuál es su propósito? El oso de anteojos. Luego le vas a orientar para que se quede solamente con las ideas del oso de anteojos, ¿no? Entonces, en su esquema va a revisar y va a darse cuenta que hay otros animales. Se va a quedar solamente con las ideas del oso de anteojos porque es lo que responde a su propósito. ¿Cuál es la alternativa entonces? La D. La D. Y la 50, los estudiantes se encuentran planificando sus textos. Miren qué interesante esta casuística. Durante dicho proceso, una idea de los estudiantes es comentar, ¿no? Le comenta al docente una de las estudiantes. Profesor, yo prefiero escribir el texto antes de plantear el esquema. O sea, al revés esta chica. No plantea ella primero un esquema. Ella primero escribe su texto y después voy revisando, ¿no? Yo voy revisando el contenido de mi texto según mi propósito. Y quienes me van a leer, ya cuando tengo una versión acabada, ¿no? Reorganizo las ideas que he desarrollado en un esquema. O sea, me parece más fácil hacer el esquema cuando el texto ya está listo. Es su estrategia. No parte primero por hacer el esquema. ¿Qué te pregunta el ministerio? ¿Cuál es el proceso de aprendizaje que se evidencia principalmente en la intervención del estudiante? ¿Está activando saberes previos sobre su proceso de escritura? ¿Está creando su conflicto cognitivo porque no sabe por dónde empezar? ¿O elige ella? Ella está autorregulándose. Para ella es más fácil primero escribir la primera versión y luego el esquema. Por lo tanto, la metacognición. La metacognición. ¿Cuál es la alternativa? La A. Muy bien, colegas. Vamos, ya tienen todos el otro material, por favor. Vamos a desarrollar los 4 materiales. Arriba. Búscale el 4 materiales. Ahí está. Domingo. Arriba. 4 materiales. Arriba, donde dice 4 materiales. Ajá. Este es un material breve, solamente tiene 30 y tantas preguntas, pero vamos a terminar ahora porque recoge, es una partecita de sociales, 28, ¿ves? 28 casos que vamos a compartir en este momento. Ha venido en el último examen varias preguntas que tienen que ver con la competencia construye interpretaciones históricas. Por eso el desarrollo. Veamos. Dice, aprovechando que la institución educativa se ha realizado hace poco la final del campeonato de fútbol en el marco de las Olimpiadas Escolares, un docente de 4º ciclo, o sea, 3er y 4º de primaria, ha decidido aprovechar la situación para realizar la siguiente actividad. Le ha pedido a 5 estudiantes que frente a sus compañeros se turnen para relatar brevemente la final del campeonato de fútbol. O sea, ¿lo va a relatar la misma persona? 5 estudiantes. ¿Quiere decir que lo van a relatar todos de la misma manera? No. Cada estudiante va a relatar según su forma, como lo comprendió. Entonces, va a indicar a los 5 estudiantes que mientras cada uno de ellos esté relatando la final del campeonato, los otros 4 esperen afuera sin oír el relato del otro compañero. Luego van a realizar en plenaria
donde todos los estudiantes van a explicar, ¿qué van a explicar los estudiantes? ¿En qué se diferencian los relatos de sus compañeros? Cada compañero, ¿y por qué razón los relatos no coinciden? ¿Saben por qué no coinciden? Porque ustedes van a salir, por ejemplo, de aquí, y cada uno va a comentar sobre estos 4 días. Pero todos los comentarios no van a ser de la misma forma. Uno van a decir, estuvo interesante, otros van a decir, no me pareció tan interesante, otros van a decir, ya lo sabía. Porque son diversas perspectivas. Cada uno de ustedes son diversas fuentes. ¿Te das cuenta? ¿Y qué nos preguntan aquí? Si el propósito del docente es favorecer que los estudiantes se inicien en el desarrollo de la capacidad de interpretación crítica de fuentes, cada estudiante ha sido una fuente distinta. En este caso, ¿por qué la actividad planteada es pertinente para este propósito? ¿Cuál marcaría? ¿A, B o C? Porque ayuda a que los estudiantes, ¿qué? Expliquen por qué los testimonios orales pueden ser fuentes menos confiables que las fuentes escritas. No sería la respuesta. Porque ayuda a que los estudiantes reconozcan que de un mismo hecho, ¿qué puede pasar? Puede derivarse diferentes narraciones. Claro, esas diferentes narraciones van a ser fuentes. ¿Cuántas formas de narración hubieron? 5 fuentes. Alternativa, entonces, la letra B. Alternativa, letra B. Situación 2. ¿Qué me dice la situación 2? Una docente del tercer ciclo, primero y segundo de primaria, una docente del tercer ciclo ha planificado la siguiente secuencia. Primero se presentará a sus estudiantes las siguientes imágenes. ¿Qué es? El teléfono. ¿Cómo ha ido cambiando el teléfono? Segundo, le preguntará en qué época creen que se usa cada uno de los teléfonos y sobre la base de sus, mientras que cuadran, a ver, dice, sobre la base de sus respuestas, elaborará con ellos una secuencia temporal. Una secuencia temporal. El docente tiene como propósito que los estudiantes identifiquen cambios y permanencias. Vas a verificar. Cambios y permanencias. ¿Ya? Para continuar con su secuencia, porque lo que quiere es que comprendan el tiempo histórico aquí, a través de cambios y permanencias, porque están trabajando primero y segundo grado. Entonces, ¿cuál es la actividad pertinente que tendría que desarrollar? Pedirles que identifiquen cuál de los teléfonos es usado actualmente. Pedirles que pregunten a quiénes. A sus abuelitos, porque ahí hay un teléfono muy antiguo. A sus padres, cuáles eran las funciones, las características de esos teléfonos. Y recién ahí van a elaborar un cuadro comparativo. En ese cuadro de doble entrada, cuadro comparativo, ellos van a establecer ¿qué cosa? Cambios y permanencias. ¿En qué se distinguen y en qué siguen siendo igual? Entonces, ¿cuál es la alternativa? La de pedirles que indaguen información sobre la invención del teléfono y la importancia en el mundo actual. Eso ya está de más. Ya no se trabaja de esa manera. Ya no es que indaguen ellos solos, no, hay que acompañarlos. Vamos a ver qué dice la situación 3. Vamos a tratar ahí de cuadrar. A ver, como no se puede cuadrar bien por el tamaño, vamos a leerlo en el material. Durante una sesión de aprendizaje, una docente presenta a los estudiantes la siguiente pintura rupestre. Ahí vemos a la pintura rupestre, creada por los primeros pobladores justamente de esta zona, de esta región que habitaron Macusani, Puno. ¿Está cerca de acá? Sí. ¿A qué tiempo? 3 horas. A 3 horas, ¿eh? Pero mucho tiempo. Pero demasiado frío. Bien.
Este es una fuente de aquellos hombres que vivieron en aquella época, es una fuente histórica. ¿Ya? Sí, el Ministerio ha propuesto esta pregunta en la última evaluación. Luego de brindar información a los estudiantes acerca de la época y el lugar en que fue elaborada esta pintura rupestre, dice, ¿cuál de las siguientes actividades es más adecuada para ayudar a que los estudiantes interpreten esta fuente? ¿Cuál marcaríamos? ¿A, B o C? ¿Qué dice la A? Pedir a los estudiantes que describan cómo son representadas los animales y las personas en la pintura. Luego solicitarles que señalen qué elementos de la representación no corresponden a la realidad. Por último, pedirles que comenten cómo debería haber sido representados los animales y las personas para tener una apariencia más realista. ¿Les parece coherente? Si es una fuente, es porque nos está representando cómo era en aquella época. No tiene coherencia la alternativa A. ¿Qué dice la B? ¿Qué dice la B? Pedir a los estudiantes, ¿qué les pide a los estudiantes en la B? Que describan ¿qué? De forma detallada cómo se presenta, dice, cómo se representa la cacería. Pero ya le estás diciendo que es una cacería. No le estás dejando a ellos que analicen esa pintura. Ya tú le estás diciendo lo que está representando, una cacería. Luego le vas a solicitar que indique qué tipo de animales eran cazados. Entonces, ya tú le estás diciendo la acción que representa. No es lo adecuado. En cambio, en la C, le pides a los estudiantes que señalen qué acciones realizan los animales y las personas, mostrados en la pintura. Luego le solicitas que ellos expliquen por qué creen que las personas de esa época realizaban pinturas que las representaban a sí mismas y a los animales. Y por último, ya les pides que busquen información sobre otras fuentes para contrastar. Entonces, ¿cuál marcamos? ¿A, B o C? C. La alternativa C. Situación 4. ¿Qué nos pide la situación 4? El propósito de un docente de cuarto ciclo es que los estudiantes interpreten fuentes acerca de la cultura moche, para el desarrollo de una de las actividades. El docente presenta esta fotografía de acá. Ahí está la fotografía. Véanla bien. ¿Qué es? Es un cerámico moche. ¿Por qué se caracterizaban los moches? Porque representaban en su cerámico ¿a quién? Los retratos, mochica, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para promover la interpretación de esta fuente? ¿Qué dice la A? El docente pide a los estudiantes que describan el estilo de la cerámica moche y el uso probablemente que le dieron los moches a este cántaro. Luego le solicita que seleccionen un objeto actual que se use de forma similar. Por último, le dice que comenten las diferencias entre ambos objetos. Este cerámico moche y el objeto actual. ¿Me ayudará a interpretar esta fuente? No. El docente pide a los estudiantes que describan ¿a quién? Al personaje representado y los elementos que lo acompañan. ¿Qué le acompañará a este personaje? Ahí estoy describiendo la fuente. Le solicita que describan la acción realizada por el personaje. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué están haciendo? Ahí están interpretando la fuente. Por último, le pide que comenten cuál es el valor de este cántaro para conocer las actividades que realizaban los moches. Entre A y B, ¿con qué me quedo? Con B. ¿Qué dice C? El docente pide a los estudiantes que describan la forma del cántaro, la forma. Luego le solicita que indague acerca de los materiales, los colores que han empleado. Por último, lo solicita para que elaboren su propio cerámico. ¿Qué tiene que ver el propio cerámico? Alternativa B.
Alternativa B. Y así trabajó los mochicas, un ejemplo, ¿no? Los mochicas nos daban pues los cerámicos moches, ¿no? Los retratos. Vamos a ver qué nos dan los paracas aquí. Durante una sesión, entonces, ¿cuál es la respuesta de la 4? La B. ¿Qué dice la 5? Durante una sesión de aprendizaje, una docente presentó a los estudiantes un conjunto de imágenes representativas del patrimonio cultural de la cultura paracas. Ya, así empezaron. Algunos estudiantes se mostraron interesados en las tradiciones, ¿qué? Funerarias, ¿no? De los paracas. Cómo enterraban a sus muertos, momias paracas. Por ello, la docente les preguntó lo siguiente: ¿cómo enterramos hoy en día a nuestros muertos? Los paracas enterraban a sus muertos como se hace actualmente. ¿Qué diferencias encuentras entre sus costumbres funerarias y las nuestras? ¿Qué están identificando? Cambios, y permanencias. Porque en ambos casos estamos hablando de muertos. Muertos en los paracas y muertos ahora. Alternativa C. Situación 6. Un docente ha pedido a los estudiantes que lleven la próxima sesión libros publicados hace mucho tiempo y libros publicados recientemente para desarrollar la siguiente actividad. A ver, ¿qué actividad van a desarrollar? Vamos a ver. Vamos a ver qué actividad van a desarrollar. Primero solicitará a los estudiantes que se agrupen en equipos de 2. ¿Por qué habré solicitado el equipo de 2? Porque van a analizar diferentes fuentes. Segundo, después de haberles enseñado cómo identificar la fecha de publicación en los libros, les pedirá que coloquen sobre cada uno de los libros una etiqueta que señale la fecha de publicación. Por último, les solicitará que ordenen los libros ubicándolos de izquierda a derecha y del más antiguo al más. Del más antiguo. Entonces, si lo van a ubicar del más antiguo al más reciente, ¿qué aprendizaje favorece? ¿Qué tipo de organizador? ¿Qué tipo de...? Claro, una secuencia crono del más antiguo al más reciente. Eso es un criterio, ¿no? Esto lo trabajamos en la capacidad completa del tiempo histórico. Entonces, alternativa B. 7. Un grupo de estudiantes del ciclo cuarto, tercer y cuarto de primaria ha elaborado el siguiente organizador. ¿De qué está hablando este niño en su evidencia? ¿De qué está hablando? De la conquista del Tahuantinsuyo. ¿Qué ha dicho de la conquista del Tahuantinsuyo? Que se inició con la guerra civil de Huáscar y Atahualpa. ¿Qué es? Una causa. El apoyo de algunos grupos indígenas a los españoles, la superioridad militar de los españoles, la disminución de la población indígena, la difusión de la religión cristiana. ¿Y qué te pregunta? Esa es una evidencia, es un trabajo de un chico, de un niño de cuarto ciclo. ¿Cuál de los siguientes desempeños vinculados a la construcción de interpretaciones históricas evidencia principalmente el trabajo elaborado por este grupo de estudiantes? Ya te está diciendo, ¿cuál sería su desempeño? ¿Cambios y continuidades? No. ¿Qué hay? Multicausalidad. Está señalando causas ¿de qué? De la conquista. Está señalando las diversas causas de la conquista. Alternativa C. Situación 8. ¿Qué me dice la situación 8? Unos estudiantes del segundo grado hicieron un proyecto de indagación acerca de las culturas mesoamericanas, especialmente del reino azteca en el actual México. En su investigación encontraron que esta cultura, ¿qué realizó? Como parte de su rito y creencias. Lo que impresionó fue comprobar que a partir de fuentes diversas, ¿qué hacían los aztecas? Estirpaban el corazón de sus víctimas, se los sacaban para ofrecerlo a sus dioses. Menos mal que no viví en esa época. ¿No?
El proyecto suscitó distintas reacciones en los estudiantes y ellos comenzaron a opinar, opiniones, pensamiento crítico en historia. Milagros, esas prácticas son propias de sociedades primitivas, salvajes. Sí. Carlos, si bien es cierto esas prácticas hoy son condenables, debemos entender el contexto, o sea, la época en que se dieron. Raúl, este tipo de prácticas están condenadas por la Organización de los Derechos Humanos. ¿Qué es lo que te pregunta el ministerio? Te dice, ¿cuál de las opiniones de los estudiantes evidencia una perspectiva histórica? Contexto. ¿Quién dijo contexto? Carlos. Alternativa B. Situación 9. Una docente tiene como propósito que los estudiantes reconozcan ejemplos de cómo las sociedades han gestionado el riesgo de desastres. Ah, interesante. Pero ¿cómo lo han hecho las sociedades? Para el desarrollo de una de las actividades, gestión de riesgo, conciencia ambiental, pidió a los estudiantes que busquen información acerca de cómo las sociedades, ¿qué tipo de sociedades? Prehispánicas afrontaron el riesgo de desastres. Y en la plenaria, 3 estudiantes señalan lo siguiente. Josefina, a mí me explicaron en el museo, una fuente, museo, que por ejemplo desde antes de la época de los incas se creía que había un dios que tenía el poder de controlar los sismos. Tu fuente es el museo. Lucía, yo vi un video en el que entrevistaban a un arqueólogo, esa es otra fuente, y este decía que se pensaba que algunas sociedades prehispánicas abandonaron los lugares donde vivían después de que estos fueron destruidos por huaicos e inundaciones. O sea, ya en esa época también había los desastres naturales, ¿no? Entonces, otra fuente. Raúl, en un libro, que es una fuente secundaria, encontré que los Ismash, ¿de dónde son? ¿Qué emplearon? Muros, trapezoidales, ¿para qué? Mayor estabilidad a sus construcciones. Entonces, como le dieron mayor estabilidad, eso ayudó a que sus edificaciones sean más seguras ante un temblor. Le pregunta el ministerio, ¿cuál de los comentarios es un ejemplo de reducción de vulnerabilidad? Los muros trapezoidales, ¿no? Raúl. Más seguras ante un temblor. Raúl, alternativa A. Bien. Como les digo, las casuísticas solamente es comprensión del texto. Análisis. Aquí vamos a trabajar cómo gestionan responsablemente su espacio-ambiente. 2 casuísticas nomás. A ver. Los estudiantes están trabajando en una unidad temática denominada ¿Cómo debemos actuar frente al fenómeno del niño? Para el desarrollo de una de estas actividades, el docente ha proporcionado un texto que contiene las acciones de prevención señaladas en el plan de gestión. Si el propósito del docente es que los estudiantes evalúen, ¿qué van a evaluar? Ajá, pero en la localidad, fíjense bien, en la localidad donde se ubica. ¿Cuál es la actividad más pertinente? Si le voy a evaluar en la localidad, lo que tengo que entregar es un croquis de la localidad, como fue, ¿no? Entonces, de ese croquis van a ubicar las áreas de mayor vulnerabilidad y por último van a contrastar ya con otro croquis, ¿no? Que ellos van a elaborar. ¿Ya? Porque dice en la localidad. Respuesta al ojo. B, no hay nada, no le da ni siquiera no le da ni siquiera una fuente para trabajar. A ver, en la C. No tiene nada que ver la entrevista de los representantes.
Entonces, entre A y B, la respuesta ¿cuál ha sido? La A. Situación 11. A ver, cuando trabajamos esta competencia, gestiona responsablemente su espacio, su ambiente, tienen que darle fuentes, mapas, planos, croquis, porque si no, ¿cómo van a ver la relación entre elementos naturales y sociales? No van a poder ver relación. Por eso es que aquí le ha dado dos imágenes, pero noten, fuente de piedra que cruza el río Rima, pero esta fuente es de 1950 y este es del 2016. Vamos a ver espacios diferentes, ambientes diferentes. ¿Cuál es el propósito del docente? Que los estudiantes a partir de las imágenes que reconozcan. Ajá. ¿Cómo varía? ¿Como resultado de qué? Interacción de los elementos. Está partiendo de la primera capacidad. Relación entre elementos naturales y sociales. Recursos naturales y sociales. Entonces, ¿cuál debe ser la actividad pertinente? ¿Dónde encuentro elementos sociales y elementos naturales? Pedir a los estudiantes que identifiquen los elementos sociales ya que han cambiado y que expliquen cómo algunos de esos cambios se evidencian en la modernización. Solamente me está hablando de elementos sociales. ¿Y dónde están los naturales? Pedir a los estudiantes que identifiquen los cambios de ríos, cerros, vegetación, cambio climático. Solamente hay naturales y no hay sociales. En C, pedir a los estudiantes que generen explicaciones sobre el crecimiento urbano. ¿Qué es el crecimiento urbano? Es un cambio social. ¿Cómo ha generado cambios en los elementos naturales? Aquí hay naturales y hay sociales. Alternativa C. ¿Ves? Es cuestión de interpretar. Sencillo, la 12. Por favor, esto preguntado al ministerio. Si un docente desea realizar actividades en las que los estudiantes, miren, van a ubicar pues, su vivienda, su institución educativa, los parques de su localidad, ¿qué le vas a dar? No le vas a dar una carta topográfica, le tienes que dar tampoco un mapa físico, porque no va a estar ni el parque de su localidad, le tiene que dar el plano Castras. Por eso tenemos que recurrir a esas fuentes. Los profesores de ciencias sociales tienen que manejar esas fuentes de aquí, del PUNE y de sus distritos. Si no, ¿cómo van a trabajar? Bien, vamos a repasar un poquito de matemática, que ya no se completó mucho. A ver, en ese material que se está llevando de inicial, de primaria, así como se han dado indicios de cómo se inician en la lectura y en la escritura, es importante que el maestro se dé cuenta, de estos aspectos de aquí, de la noción de cantidad en el desarrollo del pensamiento matemático. A ver, esta pregunta. ¿Ya? Durante el juego de los sectores, a ver, veamos. Durante el juego de los sectores, Joel y Marcos, que son dos niñitos pequeños, están jugando a formar hileras, ¿ya? Están formando hileras con bloques lógicos. Coincidentemente, ambos han elegido la misma cantidad. Ahí está la misma cantidad de bloques lógicos. Marco y Joel, ¿sí? Pero ¿cómo está distribuida la cantidad? Marco lo ha distribuido a mayor distancia, en cambio Joel a menor distancia. Y eso hace que los niños pequeños, de acuerdo a su percepción, porque ellos no tienen noción estable de la cantidad, piensen que de donde se expande más, hay mayor cantidad que de donde se expande menos. Entonces miren lo que sucede. Entonces la docente escucha que Joel le dice a Marcos, Joel le dice a Marcos, tú tienes más bloques que yo. Joel tiene la misma cantidad, pero está dispersado de manera más junta. Y Marco, ¿no? Tú tienes más bloques que yo. ¿Qué indicio puede encontrarse en el comentario de Joel respecto a la conservación de la cantidad? A ver.
que no reconoce el numeral que representa la cantidad de bloques en cada hilera. ¿Será ese el indicio? ¿Esa es la causa o es la consecuencia? Como no reconoce noción de cantidad, la consecuencia va a ser que no reconoce el numeral. Ajá. Pero te está diciendo indicio, el indicio es la causa. Que aún no logra determinar el cardinal de los conjuntos si no reconoce el numeral que representa la noción de cantidad, no va a poder reconocer el cardinal. Pero también no es un indicio, es una consecuencia. ¿Cuál es el indicio? Que Joel, ¿no?, se guía por criterios perceptuales para determinar la cantidad, porque aún no adquiere la noción de cantidad. ¿Ya? Entonces la alternativa es la C. La C. Se guía por criterios perceptuales. Vamos a ver qué pasa en la 14. Miren, lo mismo. Seguidamente, en presencia de los niños, la docente interviene redistribuyendo el espacio. Los bloques lógicos de Joel, así las hileras quedan dispuestas de la siguiente forma. Ahora la Miss, ¿qué hace? Lo separa, como Joel dijo que había más, ahora ¿qué hace la Miss? Sus bloques de él los separa y ahora se ve ese criterio perceptual. Ahora Joel, supuestamente Joel tiene más, pero la realidad es que tienen la misma cantidad. Con esta acción de separar más, ¿qué busca la maestra en Joel? Si acá Joel decía que tenía menos, porque estaba más juntito, ahora la maestra aquí separa. La maestra aquí separa, porque quiere que Joel, ¿qué? Luego la docente ahora, ¿en qué hilera hay más?, le pregunta a Joel. ¿Qué quiere generar en Joel? Conflicto cognitivo. Para sacarlo de su equivocación. Que no se siga dejando llegar por criterios perceptuales. Entonces ahí empieza ya el desarrollo del indicio de cantidad. Alternativa A. Situación 15. Después de visitar el mercado, la docente y los niños del aula de 5 años acuerdan realizar el proyecto Jugándonos al Mercado. Eso ya lo hemos visto. Deciden que este contará con puestos de verduras, abarrotes, ropas, también ya hemos visto este proyecto. Asimismo modelan en arcilla frutas, además recolectan objetos en los sectores del aula para juguerías y dramatizaciones. De otro lado, para completar los insumos, elaboran moneda de papel. Eso lo hemos visto como situación significativa, pero vamos a ver qué nos preguntan, ¿ya? La docente le pide que formen 4 grupos y que cada uno se encargue de un puesto del mercado. Ah, interesante. Luego les propone organizar los materiales del puesto que les tocó. Ah, ya. ¿Cuál es su propósito? Siempre hay que identificar el propósito. Desarrollen la noción de clasificación. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es la más pertinente? Analicemos las alternativas, a ver. Plantear a los integrantes de cada grupo que oculten los objetos del puesto que les tocó según color. ¿Por qué metiche? ¿Qué le dice? ¿Cómo lo va a clasificar? No, pues ya hemos dicho eso. ¿Quién toma decisiones? ¿Quién establece criterios? Si la idea es que clasifiquen, ¿quién tiene que establecer los criterios? Entonces tú, ya. Pedir a los integrantes de cada grupo que se pongan, ¿de qué? De acuerdo sobre cómo agrupar. Hay que darle esa autonomía. Esto lo hacíamos antes, esto lo hace la maestra tradicional, así nos han educado a nosotros. Ahora no. Recuerden, gestión de los aprendizajes que pedimos, autonomía, toma de decisiones, metacognición. Pedir a cada grupo cajas etiquetadas para que coloquen en ellas los objetos según correspondan, tampoco. Eso lo hacían las maestras de antaño, ¿no? Ya nosotros estamos actualizados. ¿No, maestros, también? Estamos actualizados. Entonces, ¿cuál es la respuesta? B. Situación 16. Tomando en cuenta
repite la situación anterior para realizar su proyecto. Los estudiantes recolectan materiales como botellas, envolturas, cajas de cartón, entre otros. Modelan fruta con arcilla, elaboran moneda de papel. Hasta aquí ya sabemos. Con todos los insumos arman sus puestos de venta. ¿Ya? Los estudiantes han ordenado sus puestos. ¿Ya? Sobre la base de lo que han observado en la visita, crean un diálogo entre un vendedor y un comprador. Este es el diálogo. Ay, vamos a ver. Se nos fue el diálogo. Este es el diálogo. Vendedor, venga, venga, casera, que me barato, baratito. ¿Qué quiere comprar? Estoy rematando las manzanas. Oye, aquí hay varios errores. Ya estaba con sueño yo. Compradora, una mano de plátanos, por favor. ¿Qué es una mano de plátanos? Es una frase, tienen que interpretar los niños. Vendedor dándole un racimo de 5 plátanos, Tenga, caserita. ¿Ah? En ese momento varios estudiantes de otro grupo preguntan ¿qué significa la frase mano de plátanos? Ante esta situación, la docente se propone orientar a los estudiantes para que puedan deducir el significado de la frase. Si no deduce el significado de la frase, los niños no van a poder comprender el problema que le va a plantear. Por eso es que le... A ver, ¿cuál de las siguientes actividades es más adecuada para este propósito? ¿La maestra les va a explicar qué significa? No seas metiche. Pedir que cada uno dibuje lo que se imagina cuando oye la expresión una mano de plátanos, luego colocar sus dibujos en la pizarra e indicarles que determinen qué tienen en común. Tampoco. Preguntarles cuántos plátanos recibió la compradora cuando pidió una mano de plátano, ¿no? Luego pedirles que expliquen qué relación existe entre la cantidad de plátanos y una mano. Finalmente preguntarles por qué creen que se dice mano. Esta. ¿Ven? Nosotros en las casuísticas ya lo que tenemos que hacer es deducir, pero para eso tenemos que tener la información. Ya nos han dicho que según el currículum nacional ahí están las 10 orientaciones y de eso sacamos conclusiones. Situación 17. Con el propósito de afianzar en los estudiantes la comprensión del significado de la adición, ahí está. La docente les pide que escriban un cartel con los precios de los jugos de naranja y de limón. Y utilicen la siguiente información. A ver. El jugo de naranja costará 4 soles. Y el jugo de lúcuma costará 3 soles más que el jugo de naranja. ¿A cuál de los siguientes significados corresponde la situación planteada? Ya les di el material del tipo de PAES, ¿se acuerdan? Del problema de enunciado verbal, ¿no? ¿Qué están haciendo entre los dos jugos? ¿Cambio, comparación o combinación? ¿Están compa? ¿No? Porque implica la acción de comparar una cantidad con otra, conociendo una de las cantidades. ¿Qué conoce? El valor del jugo de naranja, 4 soles. Y en función a eso dice, ¿no? Ya van a sacar el costo del jugo de lúcuma, ¿no? Que es la diferencia para determinar, ¿no? Dice, 3 soles más que el jugo de naranja. Respuesta alternativa B. Son los tipos de PAE, problemas aritméticos de estructura verbal, ¿no? Alternativa B. Situación 18. A ver. La docente tiene el propósito de que los niños resuelvan problemas. ¿Ya problemas de qué? De agregar y quitar. Van a colocar precios a los productos entre ¿qué numerales? 1 y 5. Quitar con 1 y 5. Luego les pide que elija quiénes serán vendedores y compradores y le entrega una cantidad de monedas. ¿Ah? Concluida la compra, conversan en asamblea. A ver, ¿qué se puede afirmar sobre esta actividad? ¿Favorece o no? ¿Favorece el desarrollo o solo es motivadora? ¿Solo es motivadora? ¿Desarrolla habilidades sociales? ¿De agregar y quitar? ¿Favorece que los niños resuelvan problemas a partir de sus posibilidades porque le está dando entre 1 y 5? Alternativa
No desarrolla habilidades sociales, nosotros le estamos viendo más a resuelvan problemas. ¿Ah? Resolución de problemas es el enfoque. Ajá, claro, porque le están poniendo los numerales, le están poniendo el parámetro. Situación 19. ¿Cuál de las siguientes es una actividad? Mira, te dice actividad inicial, ubícate. Inicial. Para trabajar, pares de cambios, canje o resta. ¿Ya? Por reserva en la operación 42 menos 15. A ver, ¿le vas a entregar material de base 10 para que representen 42? Está bien. Como 4 docenas y 2 unidades, ya. Perdón, luego le vas a presentar en la pizarra y explicar, la malograste. Ya lo malograste. Son ellos los que tienen que corregir. Tú no tienes que explicar, tú estás orientando. Entregar 42 semillas ya a cada estudiante. ¿Y por qué le entregas ya las 42? ¿Por qué no les entregas todo y que ellos elijan las 42? ¿Por qué ya tú les tienes que entregar 42? Malograste. ¿Qué le vas a entregar? 4 atados de 10 palitos cada uno y uno de 2 palitos sueltos. Tú no le estás dando 42, tú le estás dando el material para que ellos trabajen. Le estás dando la condición. Luego, ¿qué vas a pedir? Que identifiquen la cantidad de atados. 4 atados, la cantidad de palitos, 2 palitos, ¿no? ¿Podrán decir 2 palitos o van a decir ya? Van a ver cuánto contiene cada atado y cuántos palitos más tiene. Ya van a identificar el número 40, pero trabajando decenas y uni. Las decenas las representan como atados. ¿Ah? Después preguntar, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Para qué? Para retirar 15 palitos. ¿Cuántos atados será necesario desarmar para retirar 15 palitos? ¿Cuántos atados y cuántos palitos sueltos quedaron? Esa es la respuesta. Alternativa 0. Situación 20. El propósito de una docente es que los estudiantes resuelvan problemas. ¿Ya? ¿Que involucren qué? Noción de división. Por ello, aprovechando el interés de estos chicos, la próxima semana visitarán un museo. Para la visita del museo se alquilarán buses. Cada bus puede transportar hasta 34 personas. Si 385 estudiantes y 13 docentes irán a esta visita, ¿cuántos buses como mínimo serán necesarios para transportarlos? Miren lo que hace el estudiante. Esta es su evidencia, ¿ya? Vamos a ver su evidencia. 385 estudiantes más 13 docentes. ¿Qué dice? Acá hay un error, ¿sí? Los chicos cometen errores frecuentes. Acá debe ser 3.998, ¿qué? ¿Qué podían poner en vez de estudiantes? Personas. Ya. Luego, ¿qué hace? 398 entre 34. ¿Ya? Comienza a dividir. ¿Y qué respuesta da? Se necesitarán 11. Y esta es la clásica de nuestros chicos. ¿No? No está tomando en cuenta ¿qué? El residuo. ¿No? Para comprobación. Entonces, considerando el propósito de la docente, ¿cuál es el principal error? Acá hay 2 errores. Uno y el otro. Te está preguntando el principal error. Te he dicho el principal. Obtiene una diferencia que 5 al restar 58 y 34, ya que el resultado que encuentra es 23 cuando debe ser 24. Acá hay otro error. Ese será el principal porque hay 1, 2 y 3. ¿Ese será el principal? Acá debería ser 24, ¿cierto? De la resta. Pero será el principal error si lo que quiere es trabajar. ¿Qué cosa? ¿Comprensión de la división? No es el principal error.
Denomina a los participantes de la visita al museo como estudiantes sin considerar que algunos son docentes. O sea, esto, que acá debió poner personas. ¿Será el principal error? No. ¿Cuál es el principal error? Omite la interpretación del residuo de la división como resultado a tomar en cuenta determinada cantidad de luces que necesita. Sí. Alternativa C. ¿Ves? Tienes que valorar la evidencia, pero responder a como te pregunta el ministerio. Es decir, el principal error. Así como en comunicación habían varios errores, el principal. Situación 21. Los estudiantes de un aula se organizan en 5 equipos para vender boletos de rifa y comprar tachos de reciclaje para la institución educativa. Luego de la venta, uno de los estudiantes presentó este gráfico. ¿Qué es este gráfico? Es su evidencia. A ver, aquí está el gráfico. A ver, dice cantidad de boletos de rifa vendidos. Ya, por los equipos A, B, C, D y E. Cantidad de boletos. Uy, 2 boletos y medio. 7 boletos y medio, 12 boletos y medio, 17 boletos. Podrán venderse el boleto más la mitad de otro boleto. Entonces, ¿qué error hay acá? ¿Qué error hay? ¿Cuál es el error en la construcción del gráfico? Que las barras no están ordenadas según tamaño. ¿Esto? Que el gráfico usado no corresponde al tipo de variable. Sí están las variables. Que la escala vertical, esta escala vertical, no es apropiada para el tipo de variable. ¿Qué variable? Cantidad de boletos. La respuesta es la C. ¿Ves? Eso nos están pidiendo identificar. Situación 22. ¿Por qué el ministerio está pidiendo mucho uso constructivo del error? Porque son orientaciones pedagógicas para eso. Por eso todas las casuísticas se dan en función a lo que está planteando el ministerio. Como parte de una de las actividades del proyecto, un grupo de estudiantes se propuso conocer, ahí está bien, con qué frecuencia sus compañeros se lavan las manos antes de comer. ¿Qué competencia estamos trabajando aquí? Lo relacionado con estadística, ¿no? En situaciones de incertidumbre, todo ello, ¿no? Esto no lo trabaja, en este caso creo que es una situación de primaria. Para ello se acordaron realizar una encuesta anónima y aquí está la evidencia de los resultados. A veces y siempre son las variables. ¿Cuántos se lavan a veces? 2 y siempre 4 de los 16 niños, de sus 16 compañeros. Luego la docente preguntó, ¿a cuántos estudiantes se encuestaron? Y miren lo que hicieron los niños. 12 y el 4, ¿en dónde lo colocan? Esta es su evidencia. Y ese es siempre el problema que presenta. Y como no se ubican en el, ¿cómo lo llaman? Tablero posicional, dicen pues 52. ¿No? Entonces, ahí hay un error. La docente busca retroalimentar al estudiante de modo que comprenda por qué su resolución es incorrecta. ¿Cuál es la acción que debe dar? ¿Cuál es la acción pertinente para ese propósito? A ver, le va a solicitar de frente que explique qué significa unidad y decena en el tablero posicional que ha utilizado. Le va a pedir que mencione qué números ha colocado en la columna. Ahí le está apoyando, así le está brindando ayuda. No. Tiene que preguntar, recuerden, siempre son preguntas orientadoras. ¿Ah? Preguntar, ¿cuántos estudiantes se lavan las manos a veces? ¿Ah? Hasta ahí está bien, antes de comer. ¿Cuántos se lavan la mano? Siempre. ¿Ya? Hasta ahí está bien. Luego indicar que el total encontrado es incorrecto. ¿Qué hizo? Penalizó el error. Empezó bien, pero penalizó el error. ¿Ya? ¿Cómo logró? Entonces, ¿qué entra? Pedir que compare el total de marca de conteo ¿con qué? Con el resultado de su operación. Entonces, ¿van a ir a dónde?
ellos van a ir a esto. Cuenten. Y van a darse cuenta que eso que han contado no refleja lo que dijeron acá. ¿Ah? Luego, ¿qué hacen? Luego preguntar lo mismo que les dijo, ¿cuántos estudiantes siempre se lavan las manos? Y solicitar que explique si el número 4 corresponde a las unidades o a las decenas. Después le pide que verifique ya la ubicación. Alternativa C. En esa alternativa que marcas, ¿qué observa? Que tú estás mediando, que tú estás acompañando. Eso es lo que quiere el ministerio. Situación 23. Un docente ya en secundaria propone a sus estudiantes esta actividad, trabajando con áreas y perímetros de figuras. Puede ser también en los últimos grados de primaria. En un pedazo de cartulina, esa es la tercera competencia, de forma rectangular a la que denominarán figura A, tracen una marca por la cual deban hacer un corte de tal modo que con las dos piezas que obtengan como resultado de este corte y sin superponerlas pueda formar una nueva figura a la que llamarán figura B. Es la misma pero cambiando de posición. Luego comparen las áreas y el perímetro. ¿Cuál es área? Área es eso. Perímetro es todo esto. Con todo. ¿Ah? Perímetro es todo esto. Con todo. ¿Ah? Julio, uno de los estudiantes hace lo siguiente, luego afirma, el área de la figura A es la misma que el área de la figura B. ¿Hasta ahí está bien? Ya que la figura A solo ha sido cortada y las partes obtenidas ha cambiado de posición, formando la figura B. Entonces, si las áreas son iguales, los perímetros también serán iguales. Esa es su conclusión. ¿Cuál es la dificultad que se evidencia en la afirmación del estudiante? ¿No conoce la fórmula para calcular área y perímetro? Ese es el profesor tradicional, pura fórmula. Ya fuiste, ya. Te vas a la carrera. ¿No incluye las respectivas unidades de medida al relacionar el área y el perímetro? Deja de ser teórico. No considera que la conservación del área es independiente de la conservación del... Exacto. Alternativa C. Situación 24. En el aula de 5 años, se ha realizado una votación entre dos opciones para elegir lo que será el día de la tierra, ¿ya? Un desfile de pancartas o el sembrado de las plantas del jardín. Hay dos opciones. La votación resultó con 9 votos a favor del desfile de pancartas, pero 11 votos para sembrar plantas. ¿Ya? Al escuchar los resultados, este niñito, Rodrigo, recordó que Carmen, su amiga, había faltado y Rodrigo le propuso a la maestra esperarla que vuelva para ver quién gana. ¿No? Porque ellos ven el presente y la hora. Pero díganme, si ganaron por 11 votos, así llegue Carmen, ¿cambiará los resultados? No, pero eso no lo entiende un niño, porque no tiene noción de cantidad, de orden, de secuencia. ¿Se das cuenta? A partir de esta situación, la docente tiene la intención de desarrollar en los niños la capacidad de resolución de problemas. ¿Cuál es la acción pertinente? Veamos cuál es la acción pertinente. ¿Va a resolver ella en la pizarra? Internada la carrera. ¿Va a explicarles? Internada en la carrera. Cuestión de los aprendizajes. Ya no trata de que tú expliques. Vas a preguntar a los niños cuánto es 9 más 1 y cuánto es 11 más 1. Y luego, ¿qué dice? Vas a esperar sus respuestas y le vas a preguntar qué número es mayor.
Tampoco. ¿Qué le vas a plantear a los niños? Si Carmen vota a favor del desfile, esta opción, con esa opción se podría ganar, porque llegarían apenas a 10. ¿Te das cuenta? Y ellos van a comparar. Alternativa D. La C, ¿por qué no? Porque si tú les preguntas a los niños, ellos están trabajándolo, pero no les sacas de su error. O sea, van a operativizar, pero de lo que se trata es que les hagas reflexionar sobre sus errores. Claro. Por tanto, yo tengo que partir del error. La pregunta C tiene sentido, la alternativa C, pero no está partiendo del error. Por lo tanto, es la alternativa D. Situación 25. D. 25. Una docente tiene como propósito, miren, afianzar. ¿Qué significa afianzar? ¿Qué es lo que sigue? No dice iniciar, dice afianzar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es pertinente para ese propósito? Entregar un grupo de 12 semillas y otro de 15 semillas y otro de 27 semillas para que representen la operación. Ahí estaría afianzando. Afianzar es ir más allá. Entregar fichas de trabajo con operaciones de edición y sustracción de diferentes niveles. Esto ya es el maestro tradicional.